vamos a regresar entonces a la parte de las características. Ya pusiste en tu cuadro de estructura las características más importantes y también ya te di como una pista para decirte que el examen, después de que terminemos de leer la novela, va a relacionarse ¿a qué? A las características, ¿verdad? Ok. Analicemos la primera característica, autobiográfica, en tu hoja de estudio dice primera persona. Obviamente cuando es algo autobiográfico se está basando en su propia ¿qué? En su propio punto de vista, en su propia vida, en su verdad, en su vida de yo. Y luego dice episódica. Ahí arriba donde dice tu libro episódica, ¿por qué es episódica? Porque son ¿cuántos tratados? Y de hecho, perdón, me equivoqué, ¿ok? Eso es un error de mis huertas, o quiero que lo corrijan. No son 3 tratados, ¿ok? Vamos a leer nosotros 3 tratados. Epicentro nos hace responsable de 4 tratados. Y déjenme aclararles, estaba confundida. Lo que pasa es que estaba esta mañana preparando los grupos y ustedes van a leer y tenía el número 3 en mente, pero no son 3 tratados. Eso es mi error. Eso quisiera, por favor, corregirlo. En este momento, quiero que veamos en la página 87, circula arriba donde dice prólogo, y quiero que te des cuenta que no son 3 tratados. Huerta hoy es viernes y su cabeza está un poquito, ¿verdad?, desorganizada. No soy perfecta, ¿verdad? Me equivoco, reconozco mi error. Página 88, circulamos tratado primero. Y quiero, por favor, que te des cuenta que el tratado primero lo vamos a leer juntos, ¿ok? Como clase. Luego, después de terminar el primer tratado, continúa, por favor, a la página 101 y circula, por favor, arriba, dice tratado, ¿qué? Segundo, ¿ok? Continuamos en las páginas y llegamos a la página 112 y circula, por favor, tratado tercero. Hasta ahorita vamos ahí cronológicamente correctos, ¿no? Pero no son 3, entonces sigamos adelante. Y vas a notar un brinco, ¿ok? Vas a notar un brinco porque llega a la página 128. ¿Y qué notas? ¿Qué dice? ¿Tratado qué? ¿Qué pasa? Epicentro nos hace responsables únicamente de cuáles tratados. Tratado primero, tratado segundo, tratado tercero y tratado séptimo. Quiere decir que no vamos a leer cuáles, ni el 4, ni el 5, ni el 6. ¿Ok? Entonces, esos 3 no los vamos a leer en clase, no los vamos a leer nosotros, porque después va a tener una explicación de por qué no los vamos a leer, pero nosotros vamos a leer esos otros. Conmigo van a leer el primer tratado y después van a leer en grupos los siguientes que somos responsables, el 2, el 3 y el 7. Por eso es que me confundí en mi mente esta mañana, ¿ok? Entonces, por favor, corrige en tu hoja de estudio, porque no son 3 tratados. ¿Cuántos tratados son? 7. Ve en la página 128, ¿cuántos tratados tiene la novela? 7. Tiene 7 tratados. Y van cronológicamente, son episodios de su vida. Entonces, eso también es una parte de la estructura, es episódico, o sea, son 7 tratados y va a empezar como niño y va a terminar como adulto. Entonces, no muy viejo, pero va a terminar como adulto, ¿ok? No ancianito, así como que ya tírame al cementerio, no, ¿ok? Entonces, sí, va a empezar así niño, desde que nace y luego te va a llevar hasta su vida adulta. De hecho, ya está casado. ¿Ok? Entonces, eso va a ser, por eso es episódico. Si regreso a la introducción, una de las características entonces es autobiográfica y episódica, ¿verdad? Entonces, los 7 tratados son episodios de su vida. ¿Ok? Y luego dice, hay un pícaro protagonista, hay un individuo sin rumbo ni aspiraciones. ¿Recuerdas ayer, basado en la foto, cuál es la vida de este niño o de este personaje? No tiene ¿qué? No tiene casa, no tiene familia, no tiene apoyo, ¿verdad? Y luego, su técnica es realista. También en las características es muy importante poner que es realista.
Te va a mostrar la realidad de la vida. Lazarillo, de orígenes vulgares, y que por favor quiero que resaltes con amarillo, orígenes vulgares. ¿Ok? Es abandonada a su suerte siendo niño. Eso va a ser, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa cuando abandonas a un niño aquí en Estados Unidos? ¿Hay niños en la calle, viviendo en la calle en Estados Unidos, culturalmente para nosotros? ¿Tenemos niños en la calle? ¿Sí? ¿Tenemos niños aquí en Estados Unidos viviendo en la calle? ¿Solos? No. Culturalmente en los Estados Unidos eso no es aceptable, no es permitido. Si tú ves un niño en la calle solo, cualquier familia llama a la policía y le encuentran un shelter, una familia temporal, etcétera, pero nunca vas a ver un niño en la calle. Ahora, los que somos de México, de Centroamérica o de Sudamérica, ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos? ¿Hay niños solos en las calles? Sí. Y en España esta es la realidad también. Hay niños viviendo en las calles. ¿Y qué pasa con las personas? Muchas veces ves a alguien, un niño pidiendo limosna en la calle, ¿y qué pasa? Le das un centavo, pero ya cumpliste con eso. Vamos a hablar ahora de los animales. También eso es cultural y quiero relacionarlo a la vida de ustedes. Aquí vemos animales callejeros. ¿Sí? En las calles vemos animales callejeros. Legalmente, ¿qué es lo que hacen? Le llaman a la perrera y se llevan al perro. No debe de haber animales en las calles. Eso no es correcto aquí en Estados Unidos. Ahora veamos países de Centroamérica, México o Sudamérica. ¿Qué onda? ¿Hay animales en las calles? ¿Perros? En todos lados, ¿cierto? En los mercados, en las tiendas, donde quiera. Entonces, Miguel, tú me dices que hay un perro callejero allí en tu vecindario. Tiene un collar, pero lo dejan que sale por, he walks around and stuff, pero siempre va para la casa. Es un perro muy público. Él es, ¿verdad? Es muy sociable y anda por todo el vecindario. Pero todo el mundo lo conoce y sabe que tiene una casa y sabe que tiene un dueño. Pero no andan perros así sin collares y sin nada en las calles. En el mismo tenemos muchos perros de la calle, pero tienen casas. ¿Sí? Entonces, pero si tú vieres un animal que tú dices está sospechoso, ¿qué haces? Llamas, viene de la perrera y se lo lleva. ¿Verdad? Sí, sospechoso de que anda así como espuma o que se ve medio rabioso, etcétera. Todo flaco, ¿verdad? Que no ha comido, etcétera. Okay. A lo que estoy tratando de llegar, muchachos, ¿qué es a lo que estoy tratando de llegar? A la cultura diferente, ¿sí? Ok, muy bien. Aquí, cuando lamentablemente en Estados Unidos a veces nos da más lástima un animal que una persona. A veces hay familias que tratan mejor a los animales que a las personas, que a los propios hijos o sobrinos de la familia. Levanta la mano, ¿quién ha visto eso? Que ha visto que los adultos tratan mejor a los perros que a los propios niños de la familia. ¿No? La cama del perro está más suavecita que la tuya. Me da risa porque Blanco ha visitado, ¿verdad?, mi casa y dice, cuando yo reencarne, Huerta, quiero reencarnar en un perro tuyo, ¿no? Porque mis perras tienen buena vida, ¿no? Tienen buena vida, pero más que nada tienen mucho cariño. No tienen, ¿verdad? Duermen en el garage y tienen su puertita para salir y entrar, pero tengo una pitbull y tiene una cama así de grandota de Costco, ¿verdad? Y mi hija se acuesta ahí con ella y mi esposo llega, ¡ah! Y todo, yo digo, hasta yo me quiero acostar, ¿no? Pero bueno, la realidad es que aquí tenemos una cultura muy diferente. Hoy llega mi suegra de México y en México, en la casa de mi esposo, tienen un perro amarrado 365 días al año. ¿Ok? Porque... Y en mi casa en Salinas estamos el perro. Tenemos el perro afuera y todos los días. Pero en el caso de mi suegra, el perro está amarrado. Nunca corre, nunca camina, porque ellos viven a las afueras del pueblito y si ellos sueltan ese perro, los envenenan. Entonces el perro se muere. Entonces el perro ahí está amarrado todo el tiempo.
Es cultura, eso, a lo que es lo que estoy tratando de llegar, muchachos, a la cultura diferente. So, para nosotros eso es completamente, ¿qué? En contra de los derechos de ¿quiénes? De los animales. Pero para mi suegra, imagínate, cuando llega mi perra Pitbull y mi Shih Tzu, así chiquita, ¿verdad? Cookie y Bella. Bella se cree perro chiquito y Cookie se cree perro grande, ¿no? Entonces es bien chistoso ver la dinámica de mis dos perras. Pero ellas entran y están adentro y mi suegra, imagínate, ¿no? ¿No? Entonces, sí. Cuando llega mi suegra, yo creo que Bella y Cookie dicen, oh, no, ¿verdad? Porque tienen que salir mucho tiempo afuera. Pero bueno, ok. Seguimos adelante. Lo que estoy tratando de llegar entonces de nuevo es la cultura, cómo son diferentes. Y quiero que te transportes a la época de ese tiempo. Ok, seguimos. Es un origen vulgar, quiere decir que es de lo más bajo, ¿ok? Pone ahí en tus notas en el libro, es de la sociedad más baja, más vulgar, de los más pobres. Es abandonado, quiere decir, pone de verdad, que se queda abandonado, se queda sin padres siendo niño. Observa el medio social dejando un documento crudo de la vida de las clases desheredadas de la España de su tiempo. Haz de cuenta que él va a mostrar la perspectiva de los más abajo y va a criticar a quiénes, a todo mundo, ¿ok? Y por favor, en este momento quiero que pongas un cuadro. Su visión es satírica. En inglés, ¿cómo se dice? Satire, ¿verdad? Eso es una crítica, pero burlesca, porque se burla de las instituciones. Ahí a la derecha de la palabra instituciones. ¿Me puedes dar el nombre de una institución que debería de preocuparse de un niño que vive en la calle? Una institución que debería de preocuparse de un niño que viva en la calle. ¿Perdón? El DIF en México. En México, sería el gobierno, ¿verdad? El gobierno. La iglesia es otra institución. Porque los sacerdotes, ¿qué deben de hacer? O los pastores, las religiones. Ayudar, ¿no? Dar. ¿Ok? Los ricos también es otra institución, o sea, los de la nobleza. Esas son las tres instituciones en las que nosotros nos vamos a enfocar a leer, ¿ok? Muy bien. Y te dice, y sociales y el idealismo de los libros de caballería. El pícaro sale del paso como puede. Y eso también es importante que lo resaltes en amarillo. El pícaro sale de paso como puede. Con mañas. Ponle un cuadro, por favor, con mañas. ¿Cuáles son mañas que tiene una persona para poder sobrevivir? Robar es un ejemplo. Mentir. Que entretienen porque todas sus víctimas son peores que él. Aquí no se busca el amor, sino la ventaja. ¿Quién puede más? Y muchas veces sin escrúpulos. El Lazarillo es un documento extraordinario. Las razones son múltiples. Ha servido de divertimiento a través de casi 5 siglos. Muchos de ustedes, ¿verdad? Van a encontrar la sátira cruel, pero es chistosa también a la vez. Su agudeza humana sigue tan universal hoy como en el momento de su creación. Quiere decir que hoy en día las mismas instituciones podrían ser criticadas. ¿Podríamos criticar a la iglesia hoy en día? ¿Podríamos criticar a los ricos hoy en día? ¿Podríamos criticar al gobierno hoy en día? Exactamente. Contribuyó figuras inolvidables a la cultura popular hispánica y asentó el género de la novela picaresca. Pero hay una razón más que le merece el calificativo de extraordinario, la perfección de su anonimato. Y eso es también lo que nos fascina mucho a los lectores, que nunca se supo quién lo escribió. Nunca se supo. Ha resultado indescifrable el misterio de la identidad del verdadero autor de Lazarillo, a pesar de un amplio número de estudiosos que defienden la autoría de uno u otro escritor del siglo XVI. Esta ambigüedad, o sea, este misterio, le obliga al lector a creer en la voz que lo acompaña desde sus primeros enunciados. Y así empieza la novela. Dice, pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Esta agradable voz de grosero estilo de su sedautor, Lázaro, hecho ya adulto.
Y luego dice, los que han leído el Lazarillo saben que sus elementos son los del género picaresco. La voz narrativa es un yo protagonista. Y ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es una de las características? Que el protagonista nos cuenta su historia. Viendo con los ojos de Lazarillo experimentados todas las peripecias de su vida, plagada de mala fortuna al servicio de una serie de amos. También quiero que resaltes, por favor, en amarillo. Dice, su vida plagada de mala fortuna al servicio de una serie de amos. Lo que es cultural de esa época es que este niño va a servir como sirviente a sus amos. ¿Qué quiere decir un amo? Como su jefe, como su líder, como el que lo manda, su tutor, en otra palabra. Entonces, él va a ser criado de todos estos amos y va a tener muchos amos. Estos le enseñan la dura realidad de la vida. Por favor, ponle un cuadro. Estos le enseñan la dura realidad de la vida y de ellos aprende a salirse de los aprietos a como dé lugar. ¿De quién aprende a ser corrupto? De los propios amos. Los adultos le enseñan a portarse mal, practicando mañas siempre perdonables, aunque aquello atroz con que hace estrellarse contra un poste a su primer amo. Si sus páginas hacen reír a carcajadas, es mayor el milagro de su innegable realismo, y Lazarillo, como los pícaros que de él descienden, terminan viendo deshonrados, condición que él acaba de aceptar. La palabra clave ahí es realismo. Ponle un cuadro, por favor, la palabra realismo. Que vamos a tener una novela que nos cuenta ¿qué? La vida real. No te va a poner nada que no sea ¿qué? Real. Pero, ¿qué deshonra hemos de ver en la penúltima frase de Lázaro cuando profesa que en este tiempo estaba mi prosperidad y la cumbre de toda buena fortuna? Para saberlo, el lector de Lazarillo tendrá que conocer el prólogo, otra creación del Lázaro. Es una maña ingeniosa que autor se emboza en el momento de escribir su propio prólogo. Ahora, en ese momento quisiera que hablaras con tu compañero de mesa. ¿Por qué escribir un prólogo? ¿Para qué escribe un prólogo el autor? ¿Sabes tú qué es un prólogo en inglés? ¿Sabes tú para qué es un prólogo? Háblalo, por favor, con tus vecinos de mesa. ¿Qué saben ustedes? ¿Para qué es un prólogo? ¿Para qué es la función? Para tener una idea de lo que va a pasar en la historia. So I can understand who he is. Ok, vamos a escuchar. ¿Tengo algún voluntario que sabe para qué es un prólogo? ¿Sabe cuál es la función de un prólogo? Levante la mano quien de la clase sabe para qué es un prólogo. Hugo, ¿qué es un prólogo? Es para introducir de qué trata la historia. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene otra opinión o estamos de acuerdo con esa respuesta? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Seguimos adelante. Y dice, entonces, escribe su propio prólogo. No los autores dan ahí la cara para presentar a sus lectores y para darles sus motivos de escribir la obra. Por favor, subraya, para darles sus motivos de escribir la obra. Ahí en el prólogo te explica por qué escribió la novela. ¿Ok? Entonces, si tú lees el prólogo, vas a entender por qué escribe esta novela. Esta es una labor exclusiva de los autores, pero nuestro autor anónimo sigue embosado y pone en manos del pseudo-autógrafo mismo la tarea de presentar motivos. Ahí Lázaro no los divulga, aunque la verdad rozando apenas del asunto, y tenemos que leer su relato para enterarnos de lo que vuestra merced le pide, un informe muy por extenso del caso. Lázaro, mandado por vuestra merced, en este momento por favor pone un cuadro, Lázaro, mandado por vuestra merced, ¿ok? Y vuestra merced tiene que ser en amarillo porque vuestra merced es alguien que tiene poder, alguien que lo puede estar castigando por sus pecados, alguien que lo puede estar juzgando.
So, haz de cuenta, y aquí voy a entrar a las imágenes, so, si podemos ver en el PowerPoint, ok, los slides, la novela picaresca, ya aprendimos, ¿verdad?, que es una sátira social. Va a ser una burla, una crítica, y muchas veces nos va a dar risa, pero va a ser bastante cruel las cosas que nos va a decir, porque todo es la realidad. Entonces va a haber una burla, va a haber una crítica, y también vamos a conocer en la novela que él se enseña a hacer todas estas cosas malas porque las aprende de los adultos. El protagonista es el mismo que nos está contando su historia, y su nombre es Lázaro. Su posición ya aprendimos que es de la clase social más baja. Él es el pícaro que se porta mal y hace lo opuesto de un caballero. So, tú imagínate por ejemplo, los knights, ¿no?, de la época medieval. ¿Qué hacían? Defendían, ¿verdad?, todo lo que tenía que defenderse. Defendían, ¿verdad?, a los que necesitaban ser defendidos. Pero él va a hacer todo lo opuesto. ¿Ok? Entonces va a ser, en este momento, le pones ahí en tu hoja de estudio, el antihéroe va a ser Lazarillo. Él es el mismo antihéroe. So, Lázaro va a ser el protagonista y también es el antihéroe. ¿Okay? Porque siendo el protagonista, generalmente nosotros pensamos que el protagonista tiene que ser una persona que buena, ¿verdad?, que nos enseña cosas buenas, pero que vamos a aprender que Lázaro no va a hacer ¿qué? No va a hacer cosas muy buenas, ¿ok? Ahora, en 1554 hablamos, ¿verdad?, que se hizo famoso, que nos da, ¿verdad?, una base a las siguientes novelas. También aprendimos todas las características. Y aquí, ¿verdad?, viene la parte más importante. Quiero que cuando imagines a Lázaro, cuando escuches su voz, lo imagines así, adulto. Y quiero que lo imagines así como diciendo, es cierto, me he portado mal, pero yo tengo una razón por la que me he portado mal. He sufrido tanto en mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que te va a empezar a ¿qué? A contar su vida. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nació, ¿verdad? Para que puedas conocer y entender por qué ha tenido que portarse como mal, ¿verdad? Exactamente. Ahora, lo más importante también es que nosotros, todos los que estamos aquí en esta clase, yo no sé si alguien aquí ha pasado hambre, ha tenido días sin comer. Y si alguien ha pasado hambre, días sin comer en esta clase, sabe que cuando tú tienes hambre, puedes llegar a muchas cosas para poder conseguir algo que comer. ¿Ok? Y entonces, en el prólogo, dice, Lázaro, mandado por vuestra merced. Esta es la parte que quiero que entiendas, que toda la novela parece que está él que justificándose, como diciendo, todo esto que yo he hecho, lo he hecho porque lo he tenido que, ¿qué? Que hacer, ¿ok? Muy bien. Y en toda la novela, ¿a quién le habla? A vuestra merced. So, ¿qué quiere decir vuestra? Usted. Y merced, ¿verdad? Es ese término cultural. So, por favor, ponle también en amarillo, vuestra merced. Ese término es muy cultural de la época. O sea, usted. So, vuestra merced es usted. Y en toda la novela vas a escuchar que de repente le va a hablar a vuestra merced. Y es que en la novela es que él está explicando a él. So, en el prólogo, si leemos el prólogo, en este momento quisiera que nos vayamos al prólogo en la página 87, ¿verdad? Y empiezo y dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticias de muchos. Ay. Ok, sigo leyendo. Muy bien. Y dice, y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le desagrade, o no le agrade, por favor. Dice, que no se entierren en la sepultura del olvido y que podría ser, subrayan por favor, podría ser, estoy en la tercera línea, podría ser que alguno que lea halle algo que le agrade. So, ¿qué está diciendo en el prólogo?
en esta novela puede ser que alguien que lea le va a gustar algo. Y luego dice, y a los que no honraden, tanto los deleite. Y aunque no te guste, por lo menos te vas a ¿qué? A divertir, te vas a deleitar. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, subrayan por favor en amarillo, no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa que buena. Eso es muy cultural también de la época, diciendo, la idea es leer, porque en esa época, ¿qué hacían las personas? ¿Cómo se entretenían las personas? Leyendo. Era cultural leer. Entonces, todo el mundo, ¿qué hacía? Agarraba un libro porque no había celulares, no había televisión, no había radio. Cuando estabas aburrido, ¿qué hacías? Agarrabas un libro, los que podían leer. Ahora, muchas personas no podían leer, ¿qué hacían? Se iban y se sentaban en lugares, ¿y qué hacían? Escuchaban personas que, ¿qué? Que leían, que actuaban, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacen ustedes para divertirse? No salen mucho, ¿verdad? A su edad, muchos de ustedes no salen mucho porque todavía están jóvenes, o sí salen. No. Ay, callejeros, ya les estoy viendo la cara, ¿ok? Pero bueno, no deberían de salir mucho porque están jóvenes, pero en aquella época, los adultos, ¿a dónde iban? Al teatro, ibas, ¿verdad? Al jardín o al centro y te sentabas a escuchar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso era lo que hacían culturalmente. Eso dice, todos los libros, por malos que sean, pueden tener algo que... Levante la mano, ¿quiénes de ustedes están de acuerdo? Todos los libros, por malos que sean, algo bueno tienen que tener. Ok, seguimos adelante, dime. ¿Usted deja sus hijos salir? Si mi hijo tiene 14 años ahorita, sus salidas son muy sociables, muy leves, sí sé dónde va y sí, confío mucho en él. No me ha dado ninguna razón para desconfiar de él. Tiene mi confianza. Y si es algo que él quiere hacer y sé dónde va a estar, ¿por qué no? Solo dejo ir a Great America at the Haunted House, o ¿cómo se llama eso? Ok, Haunted House. Obviamente, como yo no me gusta nada de eso, yo digo Haunted House porque no sé, ni sé qué eso se llama. Pero él sabe y él le gusta y me dice, voy a ir con mis 2 amigos, ok, ¿quién te va a llevar? Yo te voy a llevar, ¿quién te va a recoger? Sí, puede ir. Vamos, me estás preguntando, me estás avisando. Vamos, Sí. what the heck? Sí. Fue a un baile, sí, puede ir, claro. My mom doesn't let me do Ya, o me dice, voy a agarrar mi bicicleta, mamá, voy a ir a Starbucks con las amigas, ¿está bien? ¿Me hablas? Sí. Tiene muchos amigos y amigas también. Ya, sí. Amigos y amigas. Bueno, ustedes vayan a misa, mal pensados. Dime, Gaby. Mi hija tiene 11 años. Sí, tiene 11. Ayer nos fuimos a cenar juntas, mi esposo y mi hijo se fueron a cazar huilotas y mi hija y yo nos fuimos a cenar. Wow, cómo chismeamos, ¿eh? Él no dejó de hablar. Yo dije, wow. Y que mira, mamá, y que mamá. Yo, ok. So yeah, she filled me in de todos los chismes de su escuela. I was like, y me dice que ahorita, tiene las manos grandes como yo, ¿no? Y me dice, mamá, can you believe that they were betting que quién iba a ganar una pelea si yo me peleaba? Dije, más vale que no te pelees, ¿verdad? Mamá, no me voy a pelear, pero it would be interesting quién gana. ¿Qué te dije? Sí, obviamente, ya. Ok, pero regresemos al libro, ¿ok? Sigamos. La cultura, ¿verdad? De la época, entonces, es los libros. Y luego dice, mayormente, que los gustos no son todos unos. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, subrayamos. Los gustos no son todos uno. ¿Qué quiere decir eso? No a todos nos gusta lo mismo, ¿ok? Más los que uno no come, más lo que uno no come, otros se pierden por ello. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que dicen, yo eso ni lo quiero, y hay otras personas que se están muriendo por comérselo. ¿Okay? Y luego dice, y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar en mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase.
mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ellos algún fruto. Por favor, subraya, pudiendo sacar de ellos algún fruto. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo más importante, que los libros saques algo algo bueno. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dinero, mas con que vean y lean sus obras. ¿Cuál es la mejor recompensa para un autor, para alguien que escribe? Que lean sus libros, exactamente. Y si hay de qué, se alaben. Y a este propósito dice Tulio, la honra cría las artes. O sea que el honor. Si tu libro te hace famoso, entonces eres un gran artista. Quien piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir, no por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Por favor, subrayamos, el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. ¿Qué está haciendo? Un paralelo. Dice, el soldado agarra su arma y se pone en peligro porque ¿qué es lo que imagina? Todos me van a recordar como un ¿qué? Como un héroe. Y el autor, ¿para qué escribe? Para que todo el mundo diga que es un gran ¿qué? Un gran héroe, ¿no? Y así en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas. Mas pregunten a su merced. Por favor, ponle un cuadro. Pregunten a su merced. Y de nuevo, ¿quién es ese merced? ¿Alguien de qué? ¿Que tiene qué? Poder. Si le pesa cuando le dicen, oh, bla, 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 bla. Ok, seguimos adelante. Le damos la vuelta. Y todo va de esta manera, que confesando. Ponle un cuadro, por favor, confesando. ¿Qué te está diciendo? Yo te voy a hacer una ¿qué? Una confesión. Yo no ser más santo que mis vecinos. ¿O qué dice en ese momento? Fíjate que desde ese momento pone ahí una nota, se está ¿qué? Se está justificando. ¿O qué dice? Yo no soy un santo. Yo no soy más santo que mis vecinos. ¿O qué dice? Yo soy una persona que hago pecados igual que todo mundo. Y dice que en este grosero estilo escribo, no me pesara que haya parte y se huelguen con ello todos los que en ella haya algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Por favor, subrayamos. Vean que hay un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. ¿O qué está diciendo? Quiero que conozcan a este personaje que ha vivido muchas cosas muy ¿qué? Peligrosas, difíciles, ¿verdad? La siguiente palabra, ponle un cuadro. ¿Qué dice la siguiente palabra? Suplico. ¿Cuántos de ustedes han usado esa palabra alguna vez? Mamá, te suplico, ¿ok? Te pido, por favor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir suplico? I beg you, ¿verdad? Ponle un cuadro, por favor. Suplico a vuestra merced. ¿Qué está diciendo en ese momento? Por favor, vuestra merced. Recibe el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y vuestra merced se le escriba y relate el caso muy por extenso. Y se me pareció no tomarle por el medio, sino desde el principio. Por favor. Me pareció no tomarle por el medio, sino desde el principio. ¿Qué te está diciendo en el prólogo? Te voy a contar mi historia, no desde el medio, pero ¿desde dónde? Desde el principio. Y por eso el primer tratado se va a tratar desde cuando empieza su vida. ¿Ok? Y luego seguimos. Porque se tenga entera noticia de mi persona. Subraya, por favor, para que se tenga entera noticia de mi persona. ¿Qué está diciendo? Para que me conozcan, ¿qué? ¿Quién en realidad soy? Muy bien. Y luego dice, y también porque consideren los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que siendo los contraria, con fuerza y maña, remendando, salieron a un buen puerto. Empezamos. Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. ¿Cuál es el enfoque del primer tratado?
cuyo hijo fue. So, ¿de quién te va a hablar en el primer tratado? De sus papás. Exactamente. So, te va a contar de sus padres. Y empieza la novela y dice, pues sepa vuestra merced. De nuevo ponle un cuadro. ¿A quién le está hablando? A vuestra merced. Ante todas las cosas que a mí me llaman como Lázaro de Tormes. ¿Hijo de quién? ¿Y de quién más? Y luego dice, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. O sea que sus padres nacieron en Salamanca. Mi nacimiento, por favor subraya, mi nacimiento fue dentro del río Tormes. ¿Ok? Él nació en un río que se llama Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y sucedió de esta manera. La razón por la cual se llama Lazarillo de Tormes no es porque sea su apellido, sino porque nació ¿dónde? En el río Tormes. ¿Ok? Y dice, mi padre, que Dios perdone. Qué interesante. Lo subrayamos por favor con amarillo. Que Dios perdone. ¿Por qué en amarillo? Por la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Por qué Dios tendrá que perdonar a su papá? Vamos a ver. Dice que Dios perdone. Tenía a su cargo proveer una molienda de una aceña que está en la ribera de aquel río. Ponemos un cuadro, una molienda. Su papá, ponle ahí al lado en la izquierda, básicamente era un molinero. No sé si lo menciona más adelante. ¿Saben ustedes qué significa en el campo moler cosas? Se puede moler, grind, right? So mueles cosas. Para crear, para hacer la harina del pan, se tiene que moler el trigo, ¿no? Entonces, él es un molinero. Y te va a decir por cuántos años más adelante, ¿no? Dice, una molienda de una aceña que está en la ribera de aquel río, en la cual fue molinero por ¿cuánto tiempo? Por más de 15 años, muchachos. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí. ¿Qué significa preñada de mí? Embarazada de mí. Tomóle el parto y parióme ahí. Así es que nació en este lugar. De manera que con verdad me puedo decir, nacido en el río. ¿Okay? Seguimos, página 89. Pues siendo niño, ¿de cuántos años? ¿Cuántos años tenía? 8 años. Acusaron a mi padre de cierta sangría. Subrayamos, por favor, ¿verdad? Y lo resaltamos, ¿ok? Con amarillo. Acusaron de sangrías. ¿Qué significa acusar de sangrías? Ve abajo sangría. Robo. Primera persona en su vida. Él tenía 8 años. ¿Y cuál es el primer ejemplo de su vida? Un padre que roba. Muy bien. Tome nota, por favor, ¿ok? El primer ejemplo de su vida, su papá y roba. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo conmigo que tus primeras enseñanzas vienen de tus padres? Ok, seguimos. Y luego dice, mal hechas en los costales. ¿O cómo robaba el papá? ¿Dónde echaba las cosas que se robaban? En los costales. De las que ahí a moler venían, por lo cual fue preso. Subrayan, por favor, ¿qué le pasó por andar robando? Lo meten preso, lo meten a la cárcel. Y nota, por favor, que no lo negó, confesó. El papá dijo, sí, tienen razón, yo robé. Confesó y no negó. Y padeció persecución por la justicia. Espero en Dios que esté en la gloria. ¿Qué pasó con el papá? Se murió. Pues el evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se organizó cierta armada contra moros. Resaltamos, por favor, con azul. Algo histórico. Qué interesante. ¿Por qué? Porque se organizó cierta armada contra moros. ¿Hemos escuchado este término antes, moros? Ay, de mi alma, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, la Armada de España, o sea, el ejército de España, va a ir a luchar contra ¿quiénes? Contra los musulmanes. ¿Ok?
entre los cuales se alistó mi padre. So, cuando tú lees esto, ¿qué piensas? ¿El papá va a ir a qué? A pelear. Pero no, señores. Escuchemos. Que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho. O sea, su papá ya no estaba aceptado en ese territorio, solo habían desterrado. So, se enlistó para ir a pelear a la guerra. Pero mira, aquí se aclara. Con cargo de asemilero. Resalta por favor con amarillo. Cargo de asemilero. ¿Qué significa asemilero? ¿Cuál fue su rol? ¿A qué fue a trabajar en la guerra? So, él no iba a pelear. Él iba a cuidar los caballos. So, ¿cuál es el rango de su papá? Es de los más ¿qué? Bajos, de los más pobres. So, va a cuidar los caballos de un caballero que allá fue, y ahí fue con su señor como leal criado. So, pone un círculo por favor con amarillo, criado. So, su papá, ¿cuál era su trabajo? ¿Era qué? Era un criado que cuidaba ¿qué? Caballos. Mi viuda madre. Por favor, es importante que entiendan la palabra viuda. ¿Qué significa viuda? Widow. Mi viuda madre, al verse sin marido y sin abrigo, ¿qué tan difícil sería para esta mamá, verdad? Cuidar a un niño ella sola, siendo pobre, ya no teniendo esposo. ¿Qué tan difícil sería? Y dice, al verse sin marido y sin abrigo, determinó arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. Se vino a vivir a la ciudad, alquiló una casilla y decidió aguisar para ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena. Por favor, subrayamos. Dice, decidió guisar para ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena. So, ¿cuál fue su trabajo de la mamá? Cocinera, pero no de los ricos. ¿A quién le tocaba cocinar? No a los caballos, a los que cuidaban los caballos. Muy bien. So, a los mozos, a los criados, a los que cuidan los caballos. Entonces, si entendemos eso, es importante. So, estamos conociendo la vida de los más que más abajo. So, la mamá es cocinera de los criados que cuidan los caballos. Ok, seguimos. Y dice, de manera que fue frecuentando las caballerizas. ¿Por qué iba a donde estaban los caballos? ¿Para llevar qué? La comida. Pero ¿quiénes están donde cuidan los caballos? Los hombres. ¿So qué va a pasar? Sigamos leyendo. Y dice, ella y un hombre moreno, de aquellos que curaban las bestias, se hicieron ¿qué? Amigo. ¿Por qué le hizo así? ¿Tiene que ir a misa? Edison, ¿qué pasó? Ok. Pero tiene razón, Edison. Se hicieron muy buenos amigos. Ok, seguimos adelante. Chequen la voz de Lázaro, ¿ok? Dice, algunas veces venía a nuestra casa y se iba por la mañana. No había tele. Andaban rezando el rosario. ¿Okay? Estaban leyendo en la oscuridad. No podían leer, eran muy pobres. Estaban viendo las estrellas. Ok, seguimos leyendo. Otras veces, de día, llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Tocaba la puerta. Oh, vengo a comprar huevos. Y se metía a la casa. A ver. Yo, al principio de su entrada, le tenía miedo. Subrayan, por favor. Yo, al principio de su entrada, le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Al ver el color y el mal gesto. So, nota, por favor, ¿verdad? Con amarillo. Nota, ¿verdad? El racismo. Porque, ¿qué está diciendo? La discriminación. ¿Cómo era este amigo de su mamá? Era moreno y aparte era así. ¿Ok?
Tenía una cara de malas, así, enojado, ¿ok? ¿Conocen ustedes a alguien que siempre tiene la cara de que está enojado? Harley. Bueno. Lo bueno que se está mirando a ti directamente, ¿eh? Seguimos. Y luego dice, Nothing. de que siempre tienes una cara de que estás enojada, según ella. ¿Ok? Sí. Bueno, lo Ok, reconoce. sí, sí. Ok. I'm not wrong. Ok, seguimos. Y luego dice, más desde que vi que con su venida mejoraba el comer, ¿so qué está diciendo Lázaro? Pero mira, cuando empecé a notar que cada vez que él venía comíamos mejor, ¿qué dijo? Que venga más seguido, ¿no? O sea, y luego dice, cuando vi que con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo bien. Ah, qué bueno, mira, pues me cae muy bien, ¿verdad? Tengo más comida en la pancita, que siga viniendo, pues que salga en la mañana, pues ¿qué tiene? ¿No? Y luego dice, porque siempre traía pan, subrayan por favor, siempre traía pan. ¿Qué más traía? Ahora, esto es muy importante, si eres muy pobre y comer carne, es un lujo, ¿ok? Es un lujo. Y luego dice, y en el invierno, leños, imagínate, hasta traía leña, ¿para qué? Para quemar, porque hacía muchísimo, ¿qué? Frío. Entonces, ¿qué Lázaro que decía? Que siga viniendo. ¿Ok? Muy bien. Con que nos calentamos. Seguimos adelante. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un hermano negrito. So, de la amistad vino un hermanito. ¿Cómo pasó? ¿Verdad? Hicieron maravillas viendo las estrellas. ¿Ok? Seguimos. Y dice, vino a darme un hermanito negrito muy bonito. ¿Ok? Con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro jugando con el mozuelo, ¿y quién es el negro? El negro es el papá y el mozuelo es su niño, ¿verdad? Como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él. ¿So qué está diciendo otra vez? Está hablando de otra discriminación aquí, ¿no? Pero nota el tono como lo cuenta. So el niño está chiquito y está negrito también, pero el niño, ¿qué pasa? No se ve él mismo, solamente ve a Lázaro y ve a su mamá, y luego veía al papá y le tenía que miedo al papá. ¿Por qué? Pero no solamente eso, ¿cómo era? Está enojado. Era moreno y siempre con una mala cara, exactamente. Resting what? ¿Se acuerdan hace rato? ¿Se acuerdan hace rato que le conté de mis perras? Igual, ¿no? Mi perrita chiquita, ¿cómo se ve? Se cree grande porque ve a Bella como grande. Y Bella, que está, la Pepo, se cree chiquita porque ve a quién? A Cookie chiquita. Entonces, cuando yo estoy en el sillón, luego brinca Bella, queriéndose subir aquí, y yo sé que se me muero porque está acá el perrote, ¿no? Pero ella quiere cariño porque ve que Cookie se sube, Cookie es la chiquita. Entonces, ¿por qué yo no? Y viene y, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Porque ella se ve que ella piensa que está chiquita. Igual, ¿no? El niño igual. Entonces dice, como a mi madre y a mí, blancos, y a él no, huía de él con miedo. Para mi madre, ahí va el bebé, ¿no? Corriendo con su mamá, y luego señalando con el dedo, imagínate el niño, decía, madre, Coco. Y él respondía, el papá, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Así dice ahí, ¿eh? Yo no lo inventé, ¿ok? Ahí dice, ¿ok? Y lo dice, yo, aunque bien muchacho, pensé en aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿ok? Eso pensó en lo que dijo el niño, Coco. Y Lázaro pensó, dijo, ¿ok? Pensó. Escuchen, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a quién? A sí mismos.
So, nosotros somos muy buenos para juzgar a quién, a otros, porque no, ¿qué?